Le vamos a llamar al, al tema para que tengamos una base de lo que se va a predicar. Carta de San Judas o la carta de Judas. Carta de Judas. Para que tengamos un panorama de lo que es esta escritura y esta carta de Judas, es necesario que nos remontemos hasta allá a los inicios de la familia de José y María. José y María, bueno, ahí leemos nosotros que se habían enamorado, se habían comprometido y que dentro de ese desposorio que es como similar a previo el casarse, es ahí donde tuvo esa intervención divina esta mujer, donde apareció el ángel y le hizo saber que iba a nacer de ella el Cristo, que iba a nacer el niño o el Salvador. Eso fue, por supuesto, un impacto tremendo para María y fue también una situación bastante confusa para José por el hecho de que ella quedó pues encinta o embarazada y luego de ese contacto, diríamos, celestial, la cosa ya fue visible. Allí es donde viene la situación de la confusión de José, que pues decide en su humanidad, en su pensamiento, separarse secretamente para no empeorar la situación. Y cuando digo no empeorar la situación es porque si a una virgen se le comprobaba lo que era un adulterio o una relación sexual antes de que se había concretizado el matrimonio, bueno, la ley tenía que hacer con estas personas. Y algo de eso es la razón por la cual José quiere irse secretamente para que su novia, que su amada, pues no fuera a ser ejecutada de alguna manera por la ley. Es ahí donde nosotros sabemos que el Señor intervino y le hizo saber: no, José, esto es así y esto es de esta manera. Tienes que recibirla porque el santo ser que ella tiene en su vientre es el Salvador. Bueno, estoy diciendo esto para, como decíamos, para introducirnos en la familia. Nació el Señor, Él fue, por supuesto, el hijo primero de esta familia, pero luego del nacimiento de Jesús, ellos se concretizaron su matrimonio como era lo normal y procrearon 4 hijos varones y se dice que eran 2 mujeres. Esto lo podemos, por ejemplo, ver nosotros en Mateo 13, 55 al 56. Ahí habla hasta de los nombres de los medio hermanos del Señor, porque en este caso eran medios hermanos.
Digo porque porque el Señor no era hijo de José. José era nada más diríamos, el padre adoptivo, ¿verdad? Porque hay que ir aclarando esos detalles. Era el padre adoptivo porque quien había engendrado al Señor era el Espíritu Santo. Y eso es importante porque desde su concepción el Señor no tiene nada que ver con lo que sería la sangre diríamos contaminada del pecado, porque pues uno viene trayendo la sangre de sus antiguos, de sus progenitores, pero en este caso el Señor es engendrado por el Espíritu Santo y allí pues es una parte importante de también analizarla. En este capítulo, decíamos, número 13, vamos a ir viendo porque pues a eso venimos, a estudiar la Biblia. Y dice en el versículo número 55, es importante ver esto, donde se relata, en este caso, los 4 hijos que dije. Y leemos, dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos, como dice, Jacob, José, Simón, ¿y quién más dice? Judas. Y luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? En este caso, la tradición dice que eran 2 hermanas. Aquí dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces serían, por ejemplo, 4, 5, 6, 7 hijos los de José con María. Por supuesto, incluyendo al Señor. Y vamos a ver también en Marcos, capítulo número 6, verso número 3, donde también habla de lo mismo. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Acá lo que estoy tratando la manera es de que vayamos viendo este inicio de esta familia. Bueno, en este caso Jesús creció con sus hermanos. Probablemente esta familia, dado que se dice que José era ahí, en estos versículos leíamos nosotros, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob. Quiere decir que entonces esta familia, su oficio era la carpintería, ¿verdad? Es probable que a eso se dedicaron todos, incluyendo al Señor Jesús, porque la Biblia no nos habla casi nada de Jesús, con la excepción de cuando él estaba allá en el templo, que era un niño de unos 12 años, y de ahí no se sabe más de lo que es la vida de Jesús hasta que Jesús aparece al ministerio. Entonces podemos intuir que dentro de ese intervalo de los 12 años a los 30 años, Jesús se dedicó con su papá, con sus hermanos, a lo que era el oficio de la carpintería, decíamos. Siempre, ¿verdad? Es muy normal que los hijos sigan a veces las profesiones, los oficios y las ocupaciones de los padres. En esa lógica podemos como pensar así. Bueno, qué importante si esto fue de esta manera. Quiere decir que el Señor se creció todo este tiempo con sus hermanos. Se destacó, se desenvolvió como un obrero y
sin duda era un buen carpintero, porque acá se destaca, no es este el hijo, no es este el carpintero. Está hablando de Jesús. Y siendo Jesús ese ser divino hecho hombre, podemos pensar entonces que siempre todo lo que el Señor hacía, aún en esa condición todavía de no identificarse dentro de su ministerio, pues hacía las cosas siempre bien, porque siempre Dios, como vemos allá en el Génesis, y luego que hacía lo que iba a hacer en el día y decía, y era bueno en gran manera. Así que así se desenvolvió el Señor en su inicio con su familia. Probablemente José murió dentro de este intervalo, porque cuando ya el Señor está ya en la cruz o antes de la cruz, ya no se menciona a José. Allá en el momento de la crucifixión, el Señor le encomendó a Juan, a su mamá, le dijo, aquí le dijo tu madre, quiso decirle, cuida de mi mamá. Y le dijo a ella, aquí tu hijo, dicho de otra manera, él te va a cuidar. Eso nos da la idea que pues José ya había muerto, había fallecido. Y eso fue lo que permitió que Jesús no quiso dejar a su madre sola sin que alguien estuviera pendiente de ella. Vamos a ver, hay algo importante también que señalar. Por ejemplo, cuando Jesús entró al ministerio ya a los, diríamos, 30 años, hablemos de números redondos, ¿verdad? Entra al ministerio. Esto fue algo impactante, algo también confuso, algo como un poco de incredulidad para los hermanos, que cómo podía ser que su hermano, el hermano mayor de ellos, o su medio hermano, sería mejor decir, bueno, estaba dentro de esta actividad que iba a empezar. El mundo que lo presenta Juan, bueno, el Señor empezó a desarrollar su ministerio. Usted ve que luego pues dice que el Espíritu lo llevó al desierto, como diríamos, te dijo el Espíritu, te voy a llevar al desierto, te voy a enfrentar ya con las primeras tentaciones, y ahí vemos nosotros que tuvo el Señor que enfrentarse con el mismo diablo. Pero el Señor no es alguien que en este ministerio su desarrollo era nada más retórica, diríamos predicaciones, actitudes puramente normales de un maestro, como lo era él, sino que dentro del ministerio del Señor habían cosas extraordinarias, habían milagros poderosos, había cosas que llamaba la atención a todos los de Jerusalén. Digo Jerusalén porque es ahí el foco donde él se desarrolla, ¿verdad? Era una cosa impactante de ver todo lo que el Señor estaba llevando a cabo. Ahora, el punto es, ¿y esto qué quería decir? Bueno, lo que quería decir es que él estaba confirmando a través de señales, como dice Juan, y los otros evangelios hablan de milagros, tanto el uno como el otro se complementan, y estos eran para mostrar, o diríamos eran como las credenciales que él era el Mesías que había de venir. Pero lo contradictorio de esto es que aun cuando sus hermanos, con quien él se creció, con quien él sin duda desarrolló lo que era el oficio de la carpintería, con quien él
jugó desde niño con sus hermanos, probablemente como niño que era, vemos que en el capítulo número 7 de Juan y verso 5 dice que sus hermanos no creían en él. Leámoslo, vamos a ver. Esto realmente dice acá, dice el versículo número 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ninguno de sus hermanos, de estos cuatro y probablemente las dos mujeres, que la Biblia no dice que son dos, pero se cree que eran dos, pero ninguno de ellos creía en que él era el Mesías, aún con todas las credenciales que él estaba mostrando. Ahora, en este caso, ustedes se recuerdan que empezaron sus familias a ver cosas quizás muy exageradas, en el sentido de que, como cuando el Señor entra en su ministerio, es como decir empezó la carrera. Y cuando digo empezó la carrera, ya no había estación, ya no había espacio de descanso, sino que era una sola carrera hasta llegar al final de lo que era la cruz. En este caso, el Señor se está desarrollando en una actividad bastante fuerte, atendiendo enfermos, sanando enfermos, sacando demonios, haciendo milagros, resucitando muertos. Y esto fue algo que trae como a la familia, y esto ¿por qué se da? Entonces vinieron los mismos hermanos con su mamá y pensaron que él estaba demente. Pensaban que él no estaba en sí. ¿Y por qué estaba pensando que él no estaba en sí? Bueno, por la actividad, por la dedicación, porque ya el Señor estaba tan entregado en su tarea de su ministerio que ya no podía, sin duda, tener ya ese afecto familiar con sus hermanos. Y ¿qué diríamos? Ya no había tiempo, ya había estado con ellos casi, ¿verdad? 20, 25 años relacionados con ellos, probablemente jugando, comiendo, trabajando, peleando probablemente los hermanos con él. Pero llegaron la misma madre, no dice José, dice su madre, porque si José probablemente José luego murió, porque en esta ocasión dice, llegaron su madre y sus hermanos a buscar al Señor a donde él estaba desarrollando, predicando y sanando personas. Y fue donde la razón por la cual fueron a buscarlo es porque pensaban que no estaba bien, porque mucho fanatismo, mucha entrega, mucho vas al culto, ¿verdad? Mucho lees la Biblia, te vas a enloquecer, como así es la contraparte, ¿verdad? Que cuando alguien está entregado, buscando, pues lo consideran loco, lo consideran atrasado. Si alguien se congrega mucho, dice, eso sí ya no me gusta, dice, ya eso es fanatismo. El cristianismo hay que agarrarlo como a la calmada, dicen, ¿verdad? Pero esos son los conceptos de la gente. Y eso sin duda era lo que ellos, su madre y sus hermanos, percibieron. Ahora, el asunto es que, hermanos, en esta situación, para correr, llega el momento cuando el Señor llega a la cruz. Dicho de otra manera, muere y resucita. Ahora, el punto es cómo sería este impacto para su familia, cómo sería este impacto para sus hermanos, para su mamá. Su mamá siempre, como esto
no era muy claro, tanto para su mamá, ¿verdad? Pero ella sentía algunos momentos de encronizar que el ángel le había dicho que ese ser era el ser supremo. Y María vivía en una constante meditación, observando a su hijo. Pero en este momento, hermanos, llega el momento de su crucifixión, ¿verdad? Su crucifixión. Ahora, en este momento de su crucifixión, vamos a ver, y él resucita. Es ahí donde se da algo. ¿Qué es lo que se da? Durante 3 años, su familia, con la excepción sin duda de su madre, que estaba siempre, ¿verdad?, pendiente de todos los movimientos de su hijo, pero no tanto los hermanos, porque en una ocasión le dijeron: mira, ¿y qué estás haciendo aquí en Galilea? ¿Por qué no vas allá a Jerusalén? O sea, sus hermanos eran agresivos con el Señor. ¿Por qué no vas allá a Jerusalén, allá a la fiesta? Le digo el Señor: todavía no es mi tiempo, ¿verdad? Pero todo esto lo estoy diciendo para que veamos la oposición que había de sus hermanos. Pero ahora que sus hermanos, o sea, que el Señor muere en la cruz y resucita al tercer día, es ahí donde la cosa cambió para esta familia. Es acá donde bueno, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá en esta carta de Judas, también de Santiago o de Jacob, que es lo mismo, Jacob con Santiago es el mismo nombre, ¿verdad? Estos reaccionaron. Estos tuvieron una reacción tremenda, en el sentido de que fue hasta cuando el Señor resucita, ellos se sincronizaron, como que entró en ellos, hermanos, o como que se les quitó la vela de su incredulidad. Cuando el Señor resucita, es acá donde, por ejemplo, Santiago aparece acá como el apóstol Santiago, aparece como el hombre que se entrega tanto ahora, es tan dedicado y es tan entregado a lo que era ya lo de la salvación y lo de Cristo, que era su medio hermano. Santiago se destaca tanto de que era un hombre de oración. No sé si a él era que le decían, no sé si estoy mal, que le decían rodillas de camello, porque era un hombre que entonces se dedicó a la oración, se dedicó a rodillas de camello, porque se le hicieron cascarones de tanto orar las rodillas, pero también se empapó tanto de lo que es la doctrina, se llenó tanto de conocimiento de ahora de la gracia, aún todavía con algunas confusiones, porque acuérdese que fue progresivo el que ellos por último llegaran a estar totalmente enterados de esta realidad, que era Jesús su hermano, que era el Cristo, que era el Mesías esperado. Bueno, Santiago se destacó tanto que llegó, por ejemplo, a ponerse al frente de la iglesia ya cristiana de Jerusalén. Él era, diríamos, el anciano principal, era el pastor principal, era el apóstol principal, Santiago. Y, por ejemplo, aquí la Biblia nos habla de Judas también. También Judas también se convierte, cree al Señor y se convierten en seguidores de Cristo. En este caso, pensemos un momento cómo se sentirían estos hermanos o estos medios hermanos
del Señor, hermanos, ahora que por fin ellos creyeron, que por fin ellos despertaron de su letargo, por fin ellos dijeron, bueno, qué terrible, nosotros estuvimos con el mismo Dios, nosotros comimos con el mismo Dios, nosotros, es decir, esto lo comprendieron ellos ya luego de haber creído en Cristo. Porque la lógica eso nos dice, imagínense, empieza tanto su madre, tanto sus hermanos, que eran quizás los más incrédulos, a meditar y cómo fue que no pudimos ver sus milagros, cómo fue que no pudimos ver y percibir que no era un hombre común, que cómo fue esto. Y de hecho esto se dio y se da, hermanos, usando la lógica. Entonces aquí lo único tenemos que creer. Ellos prácticamente tuvieron la compañía, tuvieron el acompañamiento todo este tiempo, nada menos del Dios eterno, porque Cristo o Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y de esa manera se manifestó al mundo. Entonces ellos tuvieron con Dios, vivieron con Dios, pero lo importante es que, hermanos, ya luego de que las cosas se han aclarado, ellos ahora se convierten al Señor y son seguidores del Señor, son seguidores de la doctrina. Habla de estos dos. Los otros dos, que ¿cómo se llamaban? Decíamos, uno se llamaba José y el otro, bueno, no habla la Biblia. Habla de estos dos, tanto de Santiago y Judas, que son los que tomaron ya en serio el seguir al Señor. Por ejemplo, se dice que en este caso Judas, hermanos, Judas, vamos a ver, se dedicó a la predicación. Leamos acá Hechos 1:14. Vamos a ver un versículo de este capítulo 1 y el verso 14. Pues en este caso estamos dando la introducción de esta carta. Todos estos perseverarán unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y quién dice? Y con sus hermanos. Es decir, aquí, cuando dice sus hermanos, estaríamos hablando que todos creyeron ya después de la resurrección de Cristo. Todos creyeron, pero los que se destacan son Santiago y Judas. Bueno, se sabe que Santiago, hermanos, sí, Santiago y Judas, y los otros hermanos, en comparación de los dos que estoy mencionando, pues estos no se sabe, o de las hermanas, pero aquí no involucra allá a las hermanas. Ahora, hay un aspecto importante, que aunque en lo natural sus hermanos no reconocieron al Señor, hermanos, sin embargo, hoy que ellos son sus seguidores, entonces son sus verdaderos hermanos. Porque vamos a ver, porque eso fue lo que también el Señor dijo allá en el capítulo número 12 de Mateo y verso 50. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y luego dice, mis hermanos o mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. En este caso, pues, en este punto ellos encronizaron, porque fueron ahora personas que estaban en el lineamiento de Dios.
Santiago se destacó como, decíamos, el gran siervo en lo que fue Jerusalén. Judas se dedicó a predicar itinerantemente, ¿verdad? O sea que no solo creyeron, sino que se involucraron. Y en este caso se dice que Judas, en sus predicaciones, cuando él salía, él andaba acompañado de su mujer. Por eso hay que andar la mujer siempre, ¿verdad? No hay que despegársela. Primera de Corintios, capítulo número 9. Vamos a leer para corroborar esto. Y versículo número 5, donde dice Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Y quiénes dice? Y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no podemos tener este privilegio de andar la mujercita. Entonces, en este caso, cuando Pablo está haciendo una aclaración, que aquí los hermanos, dice, leámoslo de nuevo, dice el versículo número 5, estoy leyendo: no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Y luego dice: y los hermanos del Señor. O sea que ellos tenían sus mujeres. Y cuando dice Pablo que él tenía derecho de andar predicando con su mujer, así como los hermanos del Señor andaban con sus mujeres. Esto es importante. Ahora, Judas y Jacobo, sin duda, hermanos, luego de creer en su hermano, ellos, fíjense que, por ejemplo, aquí usted lee conmigo el versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, y luego lo demás. La gran pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué en este caso tanto Judas como Jacob, que es su hermano, por qué ellos, diríamos acá, los vemos con un perfil bajo? No los vemos como los apóstoles del Señor, o no los vemos, aquí no dice el hermano del Señor. Ellos no mencionan eso porque la razón es la siguiente, y es porque ellos, hermanos, ellos se sentían indignos de llamarse hermanos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermanos, ha sido oposición a la fe, cuando uno ha visto las cosas, ha visto cuánto, sin duda, el Señor no les predicó, no les reunió y les dijo: hermanos, esto es así, y ellos se opusieron. Y entonces, en este caso, ellos se sintieron indignos. Por eso es que aquí Judas, su presentación es siervo, o dicho de otra manera, esclavo, ¿verdad? No se jacta, porque era para jactarse, era para levantar pecho y decir: pónganse quietos, porque yo nada menos, yo soy un hermano nada menos del Cristo. Pero ellos se sentían indignos de presentarse como hermanos del Señor. Por eso ellos se presentan como Judas, siervo de Cristo, esclavo de mi hermano.
esclavo de Cristo. Ahora, vamos a ver. En el tiempo que Judas está predicando, que está llevando el mensaje a diferentes lugares, ¿verdad? Porque se dedicaron, menos mal que se reivindicaron, ¿verdad? Porque eso es reivindicarse, hermano, cuando uno dice, pues, se la regué, ¿verdad? Qué bárbaro, qué hice, ¿verdad? Cuando uno dice, entonces estos pusieron manos a la obra, no se quedaron hablando grandezas, que mire quiénes éramos nosotros o quiénes somos nosotros, con un perfil bajo, sin ninguna opulencia o sin ningún orgullo, sin ninguna posición de orgullo. Ellos se dedicaron a predicar, como decíamos. Santiago se dedicó a cuidar la iglesia de Jerusalén, y en este caso Jacob, que decía que andaba con su mujer predicando la palabra, se dedicó a predicar, a predicar el reino de Dios. Ahora, con lo cual vamos a ir cerrando. En este caso, la iglesia ya se había desarrollado. Por ejemplo, esta carta puede tener de ahí, o sea que se escribe o la escribe Judas por ahí por el 67, un poco antes del 70, por el hecho de que Judas no menciona la destrucción del templo. Entonces se cree que como él no vio eso, pero él se centraliza en la predicación. Y en este tiempo, fíjese bien, ya ellos conocían cuál era la doctrina, conocían cuál era el camino, conocían cuál era la verdad. Y en contraposición de esto que ellos conocían, se había levantado ya, en este caso, la influencia de maestros inmorales, de gente perversa dentro de lo que era la iglesia en ese tiempo. Y no solo la iglesia, no solo personas inmorales, porque mire, hermanos, estamos hablando, si Cristo fue en el año 30, diríamos, al año 70, 30, 60, 40 años, ya la iglesia, fíjese cómo es esto, ya la iglesia ya tiene, hermanos, oposiciones terribles. Ya la iglesia la tienen bajo control los herejes, el error ya lo tienen, porque uno diría, la iglesia está fresca, la iglesia está llena, porque así empieza. Ya la vemos en Hechos, nosotros vemos una iglesia que estaba unida, una iglesia que compartían juntos, y parecería que ese sería la luna de miel, pero luego las cosas van cambiando. Porque una cosa debemos de saber, que siempre, hermanos, siempre debemos de saber que cuando se levanta la iglesia, hay uno que no quiere que la iglesia prospere. Y en este caso es Satanás. Satanás va paralelamente a llevar también su veneno, su mentira. Y eso es una cosa que así se da. Por eso es que dentro de la iglesia, por eso es que la iglesia ha sido azotada desde su inicio. La iglesia ha sido perseguida desde su inicio. ¿Y cuál ha sido la razón por la cual se ha perseguido? Y como no ha sido posible vencerla en la persecución, se le ha tratado de meter, hermanos, la herejía, la mentira, lo que no es fe, lo que no es verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es, hermanos, la amada de Cristo. Porque la iglesia es la que
el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vosotros sois la luz del mundo. Y entonces el diablo o las tinieblas no va a querer que la luz brille. Entonces por eso es que siempre debemos de saber que la iglesia es una batalla, es una lucha, tanto internamente como externamente. Y cada creyente también en lo personal, interna y externamente, va a tener luchas, porque hay fuerzas externas que no van a querer que la iglesia avance. Y en ese contexto es donde, hermanos, donde Jacobo o Judas, esta carta es pequeña, donde Judas ya de acuerdo a lo que él va a desarrollar en esta pequeña carta, Judas va a desenmascarar a los falsos maestros inmorales, y Judas va a desencarar a los herejes. En este caso eran los mismos gnósticos, porque esa era una plaga que hermanos, se estaba diseminando en todo lo que era el levantar de la iglesia. Y en este caso a mí me llama la atención, con lo cual finalizo. Es importante que por lo menos se reivindicaron este caso de Judas. Él dice: bueno, qué barbaridad, no pude ver a mi hermano que era el mismo Dios. Bueno, voy a predicar, voy a creer, voy a mencionar, voy a llevar a cabo lo que es la predicación de su gracia. Pero aparte de esto, su gracia está siendo trastocada, porque el enemigo se introduce, hermano, como le dijo Pablo a los de Éfeso: de dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Es decir, todos estos movimientos heréticos que tenemos hoy día, todos han salido de la iglesia, se han dividido, hermanos, han querido leudar la iglesia, todos. Entonces, de adentro. Entonces, lo importante es que Judas dice: bueno, no me puedo quedar solo con la predicación, no me puedo quedar solo anunciando, hay que hacer algo. Y esa es la razón por la cual aparece la epístola de San Judas, ¿verdad? ¿A quiénes? A los llamados santificados en Dios Padre por Jesucristo. Luego que nosotros vayamos estudiando esta carta, se va a dar cuenta la intrepidez de Judas, el celo de Judas. Judas tiene que echar mano a escrituras extrabíblicas, ¿verdad? Para cimentar la verdad en la que él quiere cimentar la iglesia. Entonces acá vamos a ver, él sabe que si no presenta esta carta, es decir, esto es mi aportación, hermano, esta es mi aportación, Señor, esta es mi aportación. Y de hecho, para presentar esta carta es para guardar la fe de la iglesia, porque, hermanos, siempre este sentir tiene que haber en aquellos que hemos sido redimidos. Nosotros no podemos, hermanos, ser complacientes con lo que no es la verdad. Nosotros tenemos que sacar la cara y presentar la verdad y señalar la mentira. No se trata de la ética, no se trata de que no, yo no me meto porque vaya a tener problemas. Cuando nosotros somos el pueblo redimido, nosotros tenemos, por eso dentro de los púlpitos tenemos que predicar la doctrina de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué hay que predicar la doctrina? Usted ve que hay iglesias que no, hermanos, que lo que es doctrina no les interesa. No están ellos interesados en doctrinar a la iglesia. Más bien sus mensajes son mensajes
motivacionales, mensajes de otras cosas, pero jamás doctrina. Por eso es que los jueves nosotros los ocupamos para dar doctrina, ¿verdad? El martes lo ocupamos para dar estudio. Este es un menú para dar estudio de las cartas, para ir comprendiendo. Entonces, ¿por qué no se dan las doctrinas en la mayoría de iglesias hoy día? Porque a la gente no le gusta la doctrina. Eso es lo que dice Pablo: tendrán comezón de oír y no recibirán la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina a uno lo enmarca. Porque la doctrina le dice que el hombre tiene que tener una esposa. Porque la doctrina le dice que hay que dejar el pecado. Porque la doctrina le dice que hay un solo Dios entre los hombres. Porque la doctrina le dice que hay tres divinas personas. La doctrina le dice que las escrituras son inspiración del Espíritu Santo. La doctrina le manda cómo es que tenemos que caminar en la vida de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La iglesia que se doctrina con la palabra, la iglesia que se enseña doctrina. Me va a decir usted: bueno, toda la Biblia es doctrina. Sí, pero especificar aspectos muy puntuales. Esa es la iglesia estable. La iglesia que tiene doctrina. Porque la doctrina, y eso es lo que va a defender Judas, va a defender la doctrina del Señor. Y su aportación es esta carta poderosa. ¿Por qué hay que defender la doctrina? Porque la doctrina, hemos dicho, que es la columna vertebral de la vida espiritual. Un cristiano sin doctrina anda para arriba y para abajo. Un cristiano sin doctrina a todo le dice sí. Si alguien agarra el saco y vota, hace una votación de gente, dice: eso es Dios, porque no saben qué es una cosa y qué es otra. El otro dice a soplar y el otro le dice echarle agua al otro y dice: eso, ahí está el Espíritu Santo. Y el otro cae, hermanos, y eso es Dios, dice: ahí hay avivamiento. Y ahí se mira la ignorancia de la falta de ser doctrinados. Y eso es lo que va a hacer Judas con su carta. Va a enfrentar a los maestros sensuales, a los maestros inmorales, y va a enfrentar a los herejes.